Claro, yo pensaba que era apoyo administrativo. Perfecto, no, yo no. De Protransporte. Y yo propondría que Protransporte nos dé un brochazo situacional, ¿te parece raro? Así, de unos 5 minutos. ¿De su visión? ¿De su información? No, yo creo que debemos presentarnos. ¿Quién es este señor? Néstor Pérez, geólogo con un doctorado en ciencias. Enseño en la Universidad de Ingeniería, en la Facultad de Geología, en la Universidad de Villarreal, en la Maestría de San Marcos. Y bueno, y hago consultoría privada. He trabajado mucho en carretera. Bueno, por ejemplo, en Madre de Dios, yo en los estudios de prefactibilidad he estudiado desde Puerto Maldonado a Tiñapari, en toda esa región. Y bueno, creo que he hecho estudios en todos los departamentos del Perú. Y en los 2 últimos años estoy trabajando en centrales hidroeléctricas. He trabajado en San Juan, en Caigón de Guayas, en Proyecto Chivas, en la Pampa de la Joya también, que han hecho ahí con el canal de Río Chile. Y he estado también en Honduras, en el proyecto La Begona, y últimamente estuve en Talca, en Chile, también haciendo un proyecto. Bien, mucho gusto. Hacemos una ruedita. Vamos a hacer una ruedita De presentación. Claro. Quien les habla es la arquitecta Silvia Vázquez. Trabajo como especialista en arquitectura y urbanismo en la gerencia de infraestructura de transportes. Estoy aquí representando al arquitecto Roberto Vallejo, gerente, y también Juan Tapia, presidente del director. Ellos están acá en una reunión en el edificio, pero bueno, esperemos que nos van a acompañar más tarde. Bueno, aparte soy docente de la Católica, también en espacio público. Y bueno, tengo especialidad en revitalización urbana, movilidad sostenible, y bueno, ese es el tema del tratamiento peatonal, ¿no? Y la accesibilidad. Disculpa que nos interrumpa un segundito, me acaban de avisar que si están más cómodos pueden pasar a esta mesa de acá para que no se interrumpa el sonido. Sí. Bueno, yo soy Raúl Torres Trujillo, soy el director ejecutivo de Provías Nacional. Yo soy un economista de estudios básicos. He trabajado en muchos temas sobre desarrollo en general, ¿no? Pero ya tengo 11 años en el Ministerio de Transportes y 5 años y medio más o menos como director de Provías Nacional. Yo me presento también, soy César Lama y soy arquitecto con estudios de desarrollo urbano regional y actualmente continúo con el ejercicio de la docencia en la escuela de posgrado, en la sección de posgrado de la Facultad de Arquitectura, en el área de la maestría de planificación urbana regional. Tengo especial concentración en mi especialidad en el área de ordenamiento territorial, desarrollo regional y desarrollo urbano, un poco más de énfasis en desarrollo territorial y gestión territorial. Y durante los últimos 2 años, siguiendo toda una experiencia anterior vinculada al tema de transporte, fui alguna vez director municipal de transporte urbano cuando estaba Alfonso Barrantes de alcalde. Hicimos la transferencia del sistema de transporte del ministerio a la municipalidad y estuve siempre vinculado a los estudios de transporte urbano en Lima, casos de COSAC, etc., en algunos casos, estudios socioambientales. Y en los 2 últimos años estuve coordinando como Universidad de Ingeniería un consorcio de 4 instituciones europeas y una brasilera
con el financiamiento de la Unión Europea para estudiar la mejor experiencia del mundo en logística urbana. Entonces la universidad ha empezado a trabajar el tema de logística y movilidad urbana como un área temática central. Y me he encargado, formamos un núcleo que se llama Plataforma de Transporte Logística y Movilidad Urbana, me he encargado como universidad de poder buscar aportes y cómo hacer para que podamos entrar en términos de ciencia, tecnología, conocimiento, conceptos de movilidad y logística urbana, ¿no? Entonces esa es un poco la lógica, ¿no?, de lo que hemos estado haciendo, ¿no? Sería lo poco que puedo decir. Entonces comenzamos. Quizás hacemos una revista de qué pensamos de la ciencia y la tecnología en el transporte y la vialidad, ¿no? Yo creo que sería. Yo diría más bien una libre, que cada uno sí, plantee una exposición libre hasta que vamos a encontrar algún punto temático que nos lleve a la exposición temática. Libre, sin ningún marco. Sí. Bueno, podría empezar. Sí, por favor. Mi experiencia en Protransporte tiene 4 años. Ya tenemos primera ronda de 5 ¿Cuánto minutos, ¿les Sí, parece? por favor, sí. 5 minutos. ¿Por favor? 5 Bien, está bien. 5 minutos cada uno. Sí, entonces yo he tenido oportunidad de acompañar desde mi experiencia en un proyecto concreto, acompañar el desarrollo de en su fase pre y post operación. Y si bien es cierto, no he participado directamente en la planificación del proyecto, he visto de cerca digamos el día en principio, y la forma de la evolución que ha tenido el proyecto, ¿no? Desde que lo recibí, bueno, en todo caso fui parte del equipo, y me pareció sumamente interesante, pero algunas cosas que puedo anotar así de una manera libre es que siempre se imponen tiempos y plazos directrices de otro tipo que no son a veces específicamente técnicos, ¿no? Lo otro es que quizás creo que es una buena oportunidad para tocar el tema de la planificación, que a veces con una mucho mejor planificación el proyecto quizá hubiera podido alcanzar un mayor éxito a nivel social, de impacto social, del que de repente tiene ahora, y que nosotros estamos ahora en esta nueva gestión en un proceso de mejoramiento. Por ejemplo, lo que yo veo desde el punto de vista técnico, arquitectónico, urbanístico, es que se ha priorizado el tema de ingeniería, ¿no? Que no quiere decir que no se tenga que priorizar, ¿no? Pero a la par tendrían que estar también aspectos sociales y el impacto social sobre las preexistencias del proyecto sobre la ciudad, sobre las preexistencias de la ciudad, mejor dicho, y que ha tenido el proyecto, son tales que después se tienen que ajustar, ¿no? Y son bastante demandantes. O sea, ahora el presupuesto de Protransporte es básicamente en su 50% mejorar lo que se hizo o lo que de repente no se priorizó o no se valoró en la fase de planificación, ¿no? Por ejemplo, llamémosle inserciones urbanas, accesibilidad, tratamiento al usuario, servicios, una serie de cosas que son muy sensibles y que de repente no aparecieron en la planificación. Eso es desde un primer aspecto, ¿no? Lo otro es que quizá no se llegó a socializar demasiado el proyecto, por ejemplo en el caso de Barranco, en el caso de Independencia. El arquitecto, yo recuerdo que el arquitecto Lama ha tenido una presentación con la Municipalidad de Barranco para mejorar la inserción urbana en el distrito, que quizá con una mejor planificación se hubiera podido
llevar a cabo en la etapa de construcción. Claro, ¿no? Sí, sí, no, lo que está diciendo es que se debió haber hecho antes. Pues. Claro. Y no, es que eso repercute en los presupuestos y en las actividades que se están haciendo actualmente, ¿no? Y luego es tenemos una primera línea como Protransporte que no abastece evidentemente a todo de la demanda de transporte. Yo no soy especialista específica en transporte, pero es evidente que ha quedado bastante, es un éxito, pero la magnitud ha desbordado, la realidad ha desbordado lo que se ha previsto, y que ahora complementarla requiere de mucho más planificación y un sistema de corredores complementarios, que es lo que también hay una gerencia encargada de transporte que está viendo el tema de todo un sistema integrado de transporte a partir de corredores complementarios que son más ligeros que el metropolitano, ¿no? Es un modelo básicamente BRT al estilo de Bogotá, ¿no? Y bueno, con su primer predecesor Curitiba. Entonces, en ese sentido, yo felicito el tema de la planificación ahora para poder empalmar con todas las cosas que se vienen, ¿no? que la gestión está manejando, que es el sistema integrado de transporte. En el tema de, no sé si un minutito más, el tema de ciencia y tecnología, yo puedo mencionar que el metropolitano, bueno, ustedes probablemente ya conocen, innova con el uso de de gas, es menos contaminante. Hay toda una adaptación que los usuarios han tenido, que es todo un proceso de adaptación que los usuarios han experimentado. Yo creo que es bastante exitoso, se ha demostrado, pero lo que queremos es que toda la ciudad sea parte de un sistema integrado, ¿no? Por ejemplo, en el caso del tren, esperemos que haya una integración de la tarjeta, del pago. Se está trabajando, no solamente les puedo esbozar en este momento que está trabajando en una integración metropolitano-tren, con un tramo de 2 kilómetros sobre el cual estamos haciendo proyectos ahora desde la avenida Grau hasta Paseo de los Héroes hasta la estación Grau. Entonces eso es el futuro de estos proyectos. Eso sería en principio lo que puedo mencionar. En principio lo que Silvia dice en síntesis, Silvia dice en síntesis es que es importante que cualquier proyecto de esta envergadura como la que se tiene que resolver en tema de transporte responda a una planificación integral. El segundo aspecto que plantea es que los efectos que se han producido porque no ha habido esa línea, es que el 50% del presupuesto está dedicando a hacer parches del proyecto que inicialmente no contempló la planificación integral. Tercero, que la ciencia y tecnología debe buscar alternativas menos contaminantes y que debemos finalmente buscar un sistema integrado de transporte y que no sea planificado aparte el tren, el metro y el metropolitano, etcétera, sino que todo convoque un sistema integrado de rutas, tarifas, etcétera, ¿no? Que es lo que está intentando hacer el transporte. Eso es en síntesis lo que nos ha pensado Silvia. Jorge, por favor. Ya, está bien, yo creo que es un buen marco general. Yo lo que he hecho es pensar un poco directamente en los temas de ciencia y tecnología. Y veo que deberíamos tener como dos partes en el informe. En una primera parte, ponernos de acuerdo sobre temas que deberían investigarse, conocerse mejor. Y segundo, pensar en mecanismos, ¿no? Cómo lo vamos a financiar, cómo se van a preparar los proyectos, cómo se va a relacionar la municipalidad con la universidad, la municipalidad con las empresas, en fin, los arreglos institucionales que hagan que los temas se investiguen y que la investigación se realice en la práctica, ¿no? Entonces, eso es lo que propongo. Yo he hecho una pequeña lista, hoy día en la tarde, antes de venir, tuve un rato libre, y yo he encontrado como 11 temas, ¿no? Los voy a leer solamente, ¿no? No, pero tú nos puedes alcanzar una copia de eso. No, sí, claro, pero voy a leer y luego vemos cómo a lo mejor lo paso en link y lo pueden fotocopiar, ¿no? Lo voy a leer. Pero hay ausencias, ¿no? Conducción vehicular,
Yo creo que tiene que ver con la salud mental de todos los que vivimos en Lima y entre otras cosas, ¿no? Peatones, comportamientos peatonales, características de la infraestructura, estudiar los medios, las empresas y los medios de transporte, ¿no? Toda la problemática del dueño del taxi, de la línea de ómnibus o del sistema más grande, ¿no? Temas específicos del financiamiento del transporte, la discusión sobre la Autoridad Autónoma para Lima y Callao, contaminación, estudios específicos sobre gasolina y petróleo, cómo se usa en Lima, referidos me parece que hasta ahora, ¿no? el petróleo sigue siendo más barato porque hace 30 años se puso la política de abaratar el petróleo frente a la gasolina, pero es más contaminante. Este tipo de temas son los que hay que estudiar. Un estudio sobre los insumos y los repuestos, todos estos mercados de cosas robadas, de cosas modificadas, que hacen daño sobre la vida de los vehículos. Educación en transporte. Creo que necesitamos parques temáticos. O sea, si yo pensaba, ¿no? Si una escuela de primaria quiere llevar a los niños para hacer una clase de cómo usar los puentes peatonales o lo que fuera, no hay un parque temático, no hay dónde ir para estudiar eso, para que los niños tengan elementos de aprendizaje. Y debajo de todo esto está pues el conocimiento básico del área geográfica de la ciudad, ¿no? Las corrientes marinas, la geología, los vientos y todo esto que necesitamos conocer mejor, ¿no? Parece ser que todos estos problemas con las playas de Salaver y etcétera son por los espigones que se hicieron sin el conocimiento básico adecuado de las corrientes marinas. Entonces 50 años después se han destruido las playas, etcétera, y yo tendría mucho miedo de que cosas como esas ocurran en Lima si hacemos las cosas sin una planificación debida, digamos, ¿no? Entonces hay que hacer la planificación, pero hay un conocimiento básico que se necesita, que no existe, no sé, ustedes saben más de esas cosas, me parece que no existe en cantidad suficiente, y además necesitamos los arreglos institucionales para que trabajemos juntos, ¿no? Porque esta es la primera vez que la municipalidad llama a esta clase de reuniones, y a lo mejor ella misma tiene que hacer arreglos en sus presupuestos, en sus normas, para poder firmar convenios con las empresas, las universidades, estas cosas. Raúl, rápidamente, hay que plantear una línea temática sobre posibles asuntos sobre los que hay que trabajar: tecnología y desarrollo de conocimiento, ¿no? Sí. Y sobre algunos elementos importantes de infraestructura, oferta y demanda, formas operativas en general, ¿no? Lo interesante y que resaltar es que hay un aspecto importante en lo que es conducta peatonal, la conducta de la persona humana, ¿no? Y el otro tema importante es cómo constituir bases, ¿no? para que las decisiones sobre transportes no naveguen después en la incertidumbre, ¿no? Bases sobre sistemas de conocimientos, ciencias, instituciones que operen, etcétera, porque no solamente es una lista, sino es una interacción de factores que tú le llamas temas. ¿Te parece que...? Sí. Yo he hecho una primera parte, temas o problemas, y luego mecanismos le he llamado, ¿no? Para saber cómo operamos, cómo hacemos realidad estas cosas. Muy bien. Bueno, yo propondría, por lo menos hasta que terminemos la mesa, tutearnos para tener No, por supuesto, está bien, claro. Sí. Bien, yo he hecho una evaluación del plan regional que nos han entregado sobre transportes. Ahí veo que se habla de un ferrocarril de cercanías desde Huacho hasta Cañete, lo cual me parece excelente idea, porque siempre, y lo he dicho muchas veces en reuniones en el Colegio de Ingenieros, yo pienso que debería haber un ferrocarril que vaya desde la frontera con Ecuador hasta la frontera con Chile por la costa, y otro, en vez de estar reparando la carretera marginal todos los años, un ferrocarril también que vaya a lo largo de toda la ceja de selva.
entonces este proyecto del tren de cercanías, que sería un primer paso, ¿no?, para esa idea de un ferrocarril a lo largo de toda la costa, me parece muy adecuado. Después, sobre el transporte en Lima, ¿no?, aquí se señala una serie de troncales superficiales. Ya lo dijo Henry Pizzi, aquí también menciona, yo no sé por qué desde hace décadas no se ha iniciado el metro subterráneo, ¿no? Eso es incomprensible para mí, ¿no? Debe haber habido intereses, no sé, de otra índole, porque todas las ciudades que se respetan tienen un tren subterráneo, ¿no? Y yo recuerdo, estuve en el año 63 hasta el 66 en Madrid, ahí estaban construyendo recién las 2 primeras líneas. Ahora he ido hace 2 años y hay 8 líneas y una de circunvalación que rodea toda la ciudad, ¿no? Inclusive llegan hasta el aeropuerto. Igual en París y en Londres. Entonces, yo no entiendo por qué. Entonces, aquí hablan, en este proyecto, de 2 líneas. Una que financiaría el gobierno de sur a norte y otro que financiaría la municipalidad de este a oeste, ¿no? Y dan un costo de 12.000 millones de dólares. Eso me parece que, ¿por qué el gobierno tiene que hacer eso? Yo creo que debe ser una concesión privada. Y esa plata usarlo para solucionar problemas de inseguridad ciudadana, que es terrible ahora en el país, u otros problemas, ¿no?, que tenemos, tan acuciantes. Ayer me permití, digamos, utilizando justamente esto de líneas superficiales, pensar también que pueden ser por debajo las líneas del metro, y hice un planteamiento en estos gráficos, ¿no?, que ustedes los pueden ver ahí. Y abajo he puesto cuáles podrían ser, ¿no?, esta línea del metro, ¿no? Uno, así como dicen, una vía del Callao a Vitarte, podría ser también el tren subterráneo por ahí. Otro desde Villa o desde Chorrillos, como plantean, si es que hay problemas, hasta Comas. Otro de Canto Grande a Villa El Salvador, que podría ser mixto, porque hacia Villa El Salvador de repente hay que hacer parte superficial, como es en París, por ejemplo, ¿no?, que hay superficial, subterráneo y aéreo. Después San Miguel, Puente Piedra, ¿no?, o hasta Ventanillas, si es que no se creyera conveniente, pero Puente Piedra ahora está muy denso en población. San Miguel hasta el estadio de la U, o llegar hasta Vitarte, y el de circunvalación, pues que daría una vuelta completa a toda la ciudad, ¿no? Entonces, bueno, yo creo que ese sería un punto importante, ¿no?, que en esta conversación que tenemos y en nuestras conclusiones debería señalarse, ¿no? El metro subterráneo debería ser una prioridad y debería de concesionarse privadamente y no utilizar fondos públicos para ello. Néstor nos presenta su enfoque básicamente en optimizar la calidad de la infraestructura en función de las ventajas de su capacidad. Metro subterráneo, el tren de cercanías y fundamentalmente tratar de establecer de una vez el inicio de decisiones sobre el tema, ¿no? Entonces plantea una propuesta de alternativas de eventuales líneas. Yo voy a tratar de ser un poco para jalarle la lengua, ¿no? Yo voy a plantear temas punta para ver si tenemos un poquito más de respuesta, ¿no? Primer tema punta: Lima creció por invasión. Y la estructura de la ciudad fue el resultado de la expansión de las avenidas, que no respondían necesariamente a la sección que la nueva demanda de la población actual exige para poder utilizarla como vía. Es un primer concepto, no es que todo es así, pero es un primer concepto. Tenemos apenas una vía con más de 70 metros de ancho. Una sola vía con más de 70 metros de ancho. Segundo, el primer tema provocativo. Segundo tema provocativo: los flujos de transporte son enormemente concentrados. En estas 5 líneas que se plantea el metro, los flujos llegan entre 600 a más de 1 millón de pasajes diarios. En el corredor Javier Prado, o sea, la vía lateral que se utiliza, más de 1.200.000 pasajes se estima ahora, porque fue calculado en el año 2005, 1.200.000, 1.300.000 pasajes día. Si queremos poner un metropolitano en la Javier Prado, tenemos que tener una sección vial
4 veces más que la que tenemos en el metropolitano, ¿no? Entonces, el tema es alternativas, ¿no? Y creo que Néstor ha alcanzado. Ese es el primer tema. Entonces, Lima crece en función de un modo, no de un modelo, sino de una forma, digamos, espontánea, que no permite contar con condiciones de infraestructura para resolver su problema de movilidad. El segundo punto es los flujos de viajes son descomunalmente proporcionados con relación a esa estructura vial que tenemos. El tercer tema que me parece fundamental, que por la ineficiencia de nuestro sistema de transporte, generado por la directiva o la ley de Fujimori, el decreto 561, creo que es. ¿Cuánto? El decreto de Fujimori de regular el sistema de transporte en el año 90 y permitió la libre importación de vehículos. Tenemos un sistema caótico de transporte público, lo cual obliga que en Lima tengamos 250.000 taxis. Gran pregunta, ¿qué hacemos? ¿Tratamos de controlar los taxis? ¿Tratamos de resolver el sistema de transporte público? ¿No? Entonces, esa pregunta arrastra un concepto realmente terrible. Primero, como Sao Paulo tiene aproximadamente 50.000 taxis, 40.000 taxis, deben haber 200.000 taxis de más en Lima. Taxis que circulan 14 horas diarias, que se concentran en el 5% de los días. Entonces tenemos el equivalente a 7 millones de vehículos y no a 5 millones como tiene Sao Paulo. Entonces el tema es que el caos y la congestión es provocada por la ausencia de un sistema, por la ausencia de una autoridad única que ya he mencionado, Raúl, que es importante considerar. Y entonces el tema central está cómo realizamos urgentemente una respuesta. Y para información de esto, el año 73, yo trabajaba en MP 74, nos llegó el proyecto del Metro de Lima al área de planificación regional. Con Teresa Chipoco lo estuvimos evaluando. Dijimos que era muy centralista y que había que redefinir un poco la ruta, que estaba interesante. Y en el tiempo que redefinieron las rutas, vino la crisis del petróleo. La primera crisis del petróleo, que hizo que la tecnología subiera a tal nivel el costo que era prohibitivo iniciar los proyectos del Metro de Lima, el metro subterráneo, que eran 6 líneas. Entonces, ¿cuánto se pierde al año en Lima? 4.000 millones, dicen, 3.000, 4.000 millones de dólares son por exceso de circulación. Se pierde 3.000 millones de dólares en combustible que no debió consumirse. Se contamina la atmósfera 4 veces de lo que debió consumirse. Pero hay un tema muy serio que también lo pongo como reflexión, a ver qué podemos pensar, es el tema de la logística. Acabamos de tener un proyecto de 2 años con la Unión Europea de los mejores países del mundo en logística urbana. Entonces llegamos a la conclusión que hay dos cuestiones que se proponen como cuestiones críticas. Una, la ausencia del sistema de concentración y distribución de carga. Y segundo, que es importante, los llamados sobrecostos logísticos. El Perú tiene aproximadamente, que por cada $100 de su producto, 34 dólares son costos logísticos. Chile tiene 15, Brasil tiene 18, promedio en Sudamérica 22, Asia, Norteamérica y Europa 8, 9. Y la segunda teoría es que se acrecienta, entra en crisis este tema de la logística territorial en el último kilómetro o en el primer kilómetro. El concepto de que el tramo final es el más costoso o el tramo inicial es el más costoso. Y se supone que Lima está influenciando, como las principales 10 ciudades del Perú, está influenciando en el 20% del sobrecosto logístico en relación al valor del producto. No es un tema solamente de movilidad de pasajeros, la movilidad de personas, la movilidad de mercancías y la movilidad tiene que ver con información. Entonces yo digo, ¿por qué no incluimos la logística urbana
en este enmarañado proceso de movilidad y transporte, si la movilidad incluye logística? ¿Por qué nos concentramos solamente en pasajeros cuando tenemos una logística tan terrible que en nuestros barrios llegan vehículos de 20, 30, 40 toneladas a dejar material de construcción en calles que están hechas para 10 toneladas de carga? Y nos destrozan las calles y las veredas porque llega el camión de concreto, llega el camión de acero, 5 o 6 paquetes de no sé cuántos miles de ladrillos a dejar todos los días a cada casa este proceso de construcción progresiva. Por decir un ejemplo solamente, cómo es que la logística está tan irracional que yo llego a Juliaca, yo veo un camión que está entregando llantas de un viaje que viene desde Lima y en cada tienda va dejando 2 llantas, 5 llantas, 8 llantas, 4 llantas, 20 llantas, etcétera, acrecentando la congestión y estableciendo un costo adicional en el proceso de traslado de las mercancías. Entonces el tema de los costos logísticos nacionales. Y finalmente, reflexionar sobre un tema: la legislación, las normas sobre movilidad. La Ley General de Movilidad Sostenible. En todos los países que se estima tienen ley de movilidad, unos movilidad urbana, pero nosotros a nivel nacional tenemos una Ley General de Movilidad Sostenible. Garantiza el derecho de las personas a movilizarse, porque las ciudades viven porque la gente se mueve. La ciudad existe la ciudad porque la gente se moviliza para resolver sus necesidades, educación, salud, comercio, etcétera, etcétera, recreo. Por eso existe la ciudad. Pero ningún ciudadano tiene derecho a ejercer ese derecho elemental de acceder a sus servicios. Y nadie se lo respeta y es atropellado. La ley debería garantizar el derecho humano al respecto de la movilidad. Segundo, las empresas están pagando sobrecostos porque ellos solamente responden su logística en el interior de su fábrica o en el interior de su establecimiento comercial. Pero cuando sale su fábrica del establecimiento comercial, tienen que pagar o dejan de ganar o cargan el costo a terceros. Y si no lo pueden vender, tendrán que disminuir sus ganancias porque entran a la y pierden competitividad. Entonces, la logística urbana debe ser tratada en simultáneo con la movilidad de las personas. Entonces, ese es un tema que yo sugiero como un tema provocador también en la reunión, ¿no? El tema de la logística. Eso sería básicamente algunas de... Yo no entro en el tema de la tecnología, que ya muy bien lo ha planteado Raúl, solamente mencionar que hay tecnología para la gestión, hay tecnología para hablando de transporte y movilidad, tecnología para la sostenibilidad y tecnología del conocimiento, ¿no? Por ejemplo, si yo voy a planificar redes, tengo que tener tecnología de simulación, modelos, etc. Si voy a gestionar el transporte, tengo que trabajar sistemas inteligentes, ¿no? Para poder gestionar automáticamente decisiones en tiempo real, porque los hechos en el transporte ocurren en tiempo real y los problemas tienen que resolverse en tiempo real, ¿no? Tecnología de modelación y simulación y planeamiento integralmente, y tecnología en el tema de operación, tecnología vinculada a sistemas en gestión. Y en sostenibilidad, básicamente, tecnología en energía. Solamente para mencionarlo, estamos formando parte del grupo que está haciendo la evaluación del impacto de las emisiones para el calentamiento global. Estamos viendo el tema de transporte. Transporte maneja el 70% del uso de energía a nivel nacional, 70-80%. Y el consumo y emisión de contaminantes y de calentamiento global del transporte de pasajeros es el 90% del transporte general del país. Las vías las medimos por vehículos por día, en la ciudad lo medimos por vehículos por hora. O sea, las 10 ciudades con más de 250.000 habitantes que tenemos deben impactar en el 70% del consumo, del impacto del calentamiento. No porque tengamos mucho parque automotor, sino porque es perversa la forma como circula. Entonces, ese tema también debe estar presente. El calentamiento global está vinculado a nuestros problemas de Lima. No es un tema nacional, horizontal. Es Lima y las otras ciudades. Nosotros apenas tenemos, para tener una idea, 80 vehículos por cada 1000 habitantes en Lima. Sao Paulo tiene 500 vehículos por cada 1000 habitantes.
cualquier ciudad europea tiene 400 vehículos por cada 1000 habitantes. Y con este miserable número de vehículos generamos una descomunal contaminación y daño a la economía del país. Entonces, yo quisiera plantear esos pequeños temas que creo que deberíamos tratar de ver indudablemente con todos los elementos que hemos estado abordando y que deberíamos considerar, ¿no? Y sobre todo, si hablamos de tecnología, la tecnología tiene que ver con el conocimiento de la gente. Yo estuve en una reunión haciendo un plan regulador en quechua en Andahuaylas y queríamos traducir el tema ecosistema al quechua. Para un señor que decíamos que era analfabeto. Como ustedes nos han explicado qué es ecosistema, yo creo que en quechua quiere decir Pachamama. Entonces yo le dije, pero Pachamama es tierra. Perdón, tierra será la arena, lo que sea. Pachamama necesita sol, buen clima y buen trato del agricultor. Porque la Pachamama no responde al maltrato, porque el espíritu del agricultor también afecta a la tierra que va a producir, ¿no? O sea, esa cosmovisión andina, debe estar presente en nuestra lógica de ver, ¿no?, nuestra Pachamama, ciudad de Lima, ¿no? Entonces, a mí me parece que el tema con el medio ambiente es un tema crucial, es crucial. Y si tenemos que buscar financiamiento, pues digamos, somos parte sustantiva del calentamiento global. Ayúdenos a bajar el impacto sobre el calentamiento global, ustedes países ricos que quieren que nosotros emitamos menos. Ese es un tema que me parece que abre otras posibilidades. Y como decíamos, un poco reflexionando sobre lo de Barranco y sobre el Lima, era absurdo que tengamos que proponer, no esta gestión, porque esta gestión encontró al metropolitano todo nuestro respaldo a la gestión, por lo menos en lo que corresponde al grupo con el que trabajamos, a esta gestión. Sino, ¿cómo puede ser posible que no se hayan puesto a pensar que en el tramo de Barranco, de 2,5 kilómetros, podíamos bajar a 30 kilómetros por hora la velocidad crucero de los vehículos? Que en nada afectamos los 70 kilómetros que circulan, a los 40, a los 80 kilómetros que circula todo el metropolitano. Con 30 kilómetros por hora y con bocinas tipo tranvía, no necesitamos barreras. Necesitamos simplemente un manejo de la comunicación y nos hubiéramos evitado la fragmentación de Barranco, las protestas de la ciudadanía. No era nada más que una solución elemental. Por decir, ¿cómo es que vuelvo a la filosofía popular? Eso fue propuesto por los propios ciudadanos que estuvieron con nosotros, las mujeres, etcétera, en el evento de Barranco. ¿Por qué no le bajan la velocidad? Y ponemos un payasito que nos ayude a pasar al otro lado. Nos evitamos a tener esas barreras. Como los tranvías, ¿acaso habían barreras con los tranvías? Entonces recurramos a la sabiduría, por eso digo, tecnología y sabiduría popular. Tiene que haber una alianza entre sabiduría popular y tecnología. Porque si no hay esa alianza, nos perdemos en el enlatado, ¿no? Y tenemos que imponer a la gente las soluciones porque la gente no las entiende y nos va a tirar piedras a los técnicos y a los políticos. Participación ciudadana, vinculación entre sabiduría popular y tecnología, el tema de las escuelas, etc. ¿No? Serían algunos elementos que yo quería apuntar. Simplemente porque es un dolor de cabeza que lo tenemos todos los días de la universidad que hacer. ¿Tenemos otra ronda de comentarios? Sí, tipo lluvia de ideas, porque la cantidad de ideas que he mencionado es cada una despierta un comentario diverso, pero en principio el tema de transporte, a mi parecer, debe planificarse a nivel integral regional y luego bajar a los niveles más locales. O sea, en general el metro subterráneo es también todos los técnicos estamos de acuerdo que es una necesidad. Creo que ha sido un tema de presupuesto o bueno que priorizó un sistema a superficie, pero todos estamos viendo los pros y los contras que esto tiene, ¿no? En Curitiba funciona un sistema a superficie, pero tienen 2 millones de habitantes.
pero una ciudad como la nuestra necesita definitivamente otra Ya aproximación, tiene el ¿no? metro, igual tiene el metro contigo. Por ejemplo, ¿no? O sea, ya está pasando esa fase, hace tiempo está superada, ¿no? Y también Bogotá hace tiempo que está, ya los BRTs están colapsando y ya se tiene que pasar a otra cosa, ¿no? Entonces Lima tiene que aprender pues de eso y ya se está planificando. Hay una propuesta de un grupo francés para hacer un metro parte subterráneo, parte superficie o a mitad de Tajo de norte a sur. Entonces sí se está considerando, pienso que son planes a mediano plazo y los planes a corto plazo de esta gestión son los buses dentro de un sistema superficie, ¿no? Pero no son como el metropolitano, no son tránsito más lento y con paraderos, en fin, eso era un poco para complementar. Lo otro es ese tema de movilidad sostenible, es un interés bastante fuerte por esta gestión, el tema intermodal, ¿no? El tema de manejo de las velocidades, y un interés particular es la inclusión que genera, la inclusión social que genera mejorar los sistemas de transporte. Sabemos cuánto afecta a la población de menos recursos tener un transporte deficiente, le afecta incluso más porque les cuesta mucho más a ellos en tiempo y dinero poder movilizarse en la ciudad. Y tener un sistema de buena calidad de servicio que les ayude con una sola tarifa a llegar de un punto a otro de la ciudad, no solamente es una facilidad de tiempo, un ahorro de tiempo y probablemente de dinero, sino también genera que se acerque la ciudad, que pueda ser más permeable a todos sus ciudadanos, ¿no? No es tan difícil cruzar ahora como el metropolitano de norte a sur en un tiempo determinado, y esto hace que zonas de la ciudad que de repente estaban desvinculadas ahora se puedan articular, y con un proyecto de mayor escala toda la ciudad se hace accesible, y eso como impacto social es súper importante. Articula la ciudad y hace pertenencia a la ciudad, no se distancia al ciudadano ni solamente siente que puede acceder a una parte de la ciudad, sino ya la ciudad es un pañuelo y puede acceder de un lugar a otro. Los turistas, para trabajar, para educarse, ya no está uno tan limitado. Lo otro es la experiencia que tenemos nosotros en el centro histórico es importante en el tema de cómo ha cambiado la forma como uno mira el centro histórico y la accesibilidad. Antes uno solamente podía acceder en vehículo particular o con taxi. Bueno, todavía está el taxi aquí presente, pero la decisión de dejar el auto y venirse en el sistema de transporte ya está haciendo, en el metropolitano está cambiando un poco la presión poquito a poco, ¿no? Nuestros consultores, por ejemplo, vienen al centro y nos dicen: me vení metropolitano y me regreso en una hora, voy y vuelvo, o en 40 minutos. Entonces esto poco a poco hace que se reduzca, esperemos cada vez más, la presión sobre zonas, y esto, digamos, a una mayor escala, determinará que el auto particular ya no tenga tanto protagonismo, sino el transporte público, ¿no? Que es un poco lo que decías, pues estas grandes avenidas, esta movilidad tiene que ser más favorable a no tener presión a las vías actualmente. Y bueno, el transporte intermodal en general, están haciendo programas para mejorar o para estimular el uso de la bicicleta, ¿no? Poco a poco, ¿no? Sabemos las limitaciones que eso tiene. El metropolitano, por ejemplo, ahora está trabajando en temas de colocar cicloparqueaderos, más cicloparqueaderos vinculados al mismo metropolitano, para poder que el transporte sea menos contaminante y se tome la decisión de dejar el auto, ¿no? Entonces, medidas como esas hacen que poco a poco, digamos que bueno, no se resolverá el problema, pero poco a poco el individuo, se llega más al individuo, al ciudadano, y se hace que él siente que se pone más atención, ¿no? Hay temas de accesibilidad para discapacitados,
que no están presentes definitivamente en nuestras calles. No hay sistemas pododáctiles, recién en el tren hay sistemas pododáctiles claros para acceder para los invidentes, por ejemplo. Estamos trabajando también en eso, en señalización, señalética braille. O sea, el transporte tiene que ser accesible a todos, ¿no? Eso es una cosa importante. Es un trabajo que después de digamos, de todos los niveles de planificación es cómo llega a la persona, al individuo. Claro, por ejemplo, ¿no? Sí estamos investigando en ese sentido. Entonces, el tema de cómo se llega al individuo y el individuo aprende, se va insertando mejor, ¿no? Porque si no, el transporte sigue siendo agresivo, sigue siendo estos semáforos, un sistema dirigido al vehículo, pero no al peatón, ¿no? Entonces, es un poco la orientación que creo que se debería mencionar también en estas conclusiones. Muy bien. Yo creo que estos temas que plantea y son interesantes porque parten de asumir que ya la experiencia en Sudamérica misma nos lleva a la conclusión, coincidiendo con lo que estamos comentando, que el metro es indispensable. Segundo, un tema importante es cómo acercar la ciudad a través del transporte, ¿no? Tercero, cómo lograr incluir a los discapacitados, a los niños, etcétera, y otros sectores, y los semáforos, la señalización, los semáforos es clave. Yo tengo una intersección aquí en mi casa, cuando debo cruzar, tengo los vehículos que vienen a doblar a la derecha, tengo luz verde para peatón y no puedo cruzar porque los vehículos doblan a la derecha. Entonces nunca puedo cruzar. Entonces, hay sistemas, todas las ciudades que yo he visto en Europa, el semáforo deja un espacio de 20 metros de la esquina, el semáforo peatonal que le pone luz roja, cuando tiene doblar a la izquierda luz roja, para permitir que el peatón, ese tipo de semáforo sensible al tacto, ¿no? Y tú puedes pasar, le dejas un margen al doblar para evitar que se congestione la vía porque no dobla a la derecha. Entonces, hay sistemas, todo está inventado. Hay que aplicarlo. Pones el pie en la pista, inmediatamente el carro pasa. Así esté la luz roja. Sí, o sea, está inventado todo, ¿no? Y eso es un tema que es interesante, lo que señala es usar la tecnología inclusiva. O sea, hay que mencionar el tema tecnología sostenible e inclusiva. Significa al discapacitado, al niño, al joven, al peatón, ¿no? Tecnología de transporte, movilidad y transporte sostenible e inclusiva. Me parece que es un poco la síntesis de lo que Silvia mencionaba. Yo sigo, me parece bien todo lo que estamos haciendo, ¿no? Yo sigo pensando cómo lo vamos a atar con el encargo que es ciencia y tecnología. Entonces, a mí me parece que podríamos comenzar diciendo que todo el esfuerzo que haga la municipalidad para el desarrollo de la ciencia y la tecnología debe estar ligado directamente a los problemas de la ciudad. Porque la investigación básica lo hará el Estado, o sea, la municipalidad no tiene fuerza ni recursos para apoyar estudios, no sé, pues si alguien quiere hacer, no sé, física cuántica o no sé, cualquier cosa, la municipalidad no lo puede costear, ¿no? Entonces quizá eso es uno de los puntos de partida, ¿no? Todo el esfuerzo que haga la municipalidad en el desarrollo de la ciencia y la tecnología debe estar ligado a los problemas de la ciudad. O sea, tú solamente para que sí. Tú dices que si la municipalidad incorpora el tema del concepto de tecnología, entonces tú dices que debe estar ligado a la problemática. Claro, o sea que no tiene esfuerzo para hacer investigación básica para hacer eso lo hará el gobierno nacional, eso lo hará el gobierno nacional, eso lo hará el gobierno nacional o la universidad. Está bien, ¿ya? Ahora, entonces vale la pena ver en los principales problemas, que es un poco lo que hemos estado haciendo, cómo podemos relacionarlo pues con la investigación o el desarrollo de la ciencia y la tecnología. Bueno, a mí me parece bien incluir logística, ¿no? Pero además hay que estudiar cómo funcionan los sistemas logísticos.
necesitamos también modelos para ver sistemas de transportes, todo eso es parte de la investigación aplicada en este caso a los problemas. Creo que sí vale la pena destacar los desafíos que plantea el calentamiento global. Yo he estado en una reunión hace 10 días en Bogotá, en un taller internacional organizado por el Ministerio de Transportes de Colombia, cuyo único tema era esto, el impacto del calentamiento global en la infraestructura en el futuro. Y las conclusiones son dramáticas, ¿no? En los mapas internacionales, el mundo andino es uno de los más afectados, tanto por el impacto sobre los climas existentes como para la aparición de climas nuevos en el futuro, y que no sabemos cómo vamos a reaccionar. Ya, por ejemplo, ¿no? si se hiciera un poco más frecuente la lluvia en Lima, de acá a 20 años, por decir algo, en alguna época del año, ¿no? Entonces las propias normas técnicas, los drenajes en las avenidas, etc., tenemos que, y eso es lo que hay que investigar, a eso me refiero. Esa es la investigación científica orientada a los problemas que están ya en perspectiva. O sea, tú dices que, por ejemplo, tendría que haber alianzas, como tú planteas, con instituciones de investigación orientada a una ciudad mejor. Claro, o sea, no tiene por qué hacer la investigación, puede... No, la municipalidad no la va a hacer, no tiene la capacidad, ni vale la pena. Tiene que hacerlo con la universidad y con las empresas grandes, ¿no? Pero ella es la que tiene que promover y ayudar a financiar los proyectos, porque si no, no va a poder hacerlo. Tiene que abrir en su presupuesto una línea, pues, que se llame proyectos de investigación científica y tecnológica y comenzar a ver cómo se hacen esas cosas, ¿no? Y eso, ¿no? Drenajes en la ciudad. Yo he vivido en Guatemala varios años y después del terremoto, la reconstrucción realmente tiene unos drenajes que parecen canales de irrigación, ¿no? Llueve terriblemente y en 5 o 6 minutos está absolutamente despejada. O sea, llueve tanto que los carros se paran, no pueden conducir, la plumilla no sirve para nada. Todo el mundo se para y en 6 minutos está todo despejado. Claro, espero que nunca llueva así en Lima, pero sí, basta con que llueva un poco más y vamos a morir, ¿no? Ya está bueno. Sí, pero solamente como comentar esto último que dice. Cuando sea presentada el último año, teníamos en la UNI un proyecto para hacer un mapa de estos por computadora, geográficos, etc. Lo hicimos así, el primer esquema, y salían 3 millones de afectados si es que no hubiera, se hubiera mantenido la diferencia de 1 metro o 2 metros entre el ecosistema altoandino de frontera con Lima. Si la presión atmosférica hubiera subido 1 metro o 2 metros más y hubiera levantado el techo atmosférico de Lima, entraban las lluvias a Lima y iba a ser un desastre nacional. Ese fue Esa es la clase de investigación que interesa al desarrollo de la ciudad, que la municipalidad tiene que promover y encauzar y hacer proyectos de largo plazo, ¿no? Porque no se trata de financiar un proyecto de 9 meses, o sea, estos son proyectos de 5 años, de 8 años, sino hay que formar comunidad científica en la universidad, fuera, con proyectos largos que permitan darle continuidad a estos esfuerzos. Ahora, eso es muy difícil, ¿no? Pero es necesario. Yo sé, no, lo que quiero decir es que el gobierno nacional está tratando de hacerlo hace mucho tiempo. Yo trabajé en el COSITEC 5 años, los fundadores, bueno, el Benjamín, los fundadores de la época, pero digo, en 25 años no lo tenemos todavía a escala nacional. Entonces el desafío es enorme, pero al mismo tiempo es urgente. Y por eso es que está bien que la municipalidad intervenga como un agente más en este tipo de cosas. Raúl nos menciona 4 aspectos que yo presento como fundamentales. La tecnología ligada a la problemática de la ciudad, como el gran lema, digamos. Segundo,
que la logística es un tema serio, pero que deben explorarse modelos y sistemas de tratamiento. Quizá el conocimiento ligado a los problemas de la ciudad, para que entre Y conocimiento. No, conocimiento, porque entonces va a entrar científico y los dos. Los dos, tecnología y conocimiento. Conocimiento, porque dentro del conocimiento tienes conocimiento científico y conocimiento tecnológico, o sea, ambos aspectos, porque en algunos casos se necesita, esto es lo que tú acabas de decir sobre el clima, la presión atmosférica, eso es casi conocimiento básico, ¿no?, sobre la ciudad. Mientras que, como si sacamos una norma técnica que obligue a tener drenajes en los techos, es un asunto de tecnología. Más abajo todavía una norma técnica. Pero el conocimiento en general es lo que necesitamos. Conocimiento con nivel de ciencia y tecnología, ¿no?, ligado a las problemáticas de la ciudad. La logística es un tema serio que debe abordarse sistemáticamente, con modelos, con procesos. Y quizá ahí podemos decir que para avanzar en logística necesitamos pues la autoridad autónoma, porque eso no es un problema ni del ministerio, ni un distrito, ni del Callao, es una mirada de todo. Perfecto. Tercero, el gran desafío del calentamiento global, ¿no?, como un tema fundamental, ¿no? Y cuarto, la necesidad de promover proyectos sostenibles orientados al primer concepto que se planteó, ¿no?, a fin de formar una comunidad científica que dé aliento a las decisiones y que soporte las decisiones. Parece una comunidad científica y tecnológica, ¿no? Que ahí tienes a los ingenieros para que trabajen juntos con los científicos. Bueno, el calentamiento global es sumamente importante. Yo tuve ocasión de participar en un gran proyecto, el Coastal Studies Program, que fue financiado por Estados Unidos y participaron todos, un internacional del IPCC. Era de que 95 centímetros o 1 metro de elevación del mar hacia el 2070. ¿Qué significa esto? En los estudios que hicimos, con olas de braveza, marea viva, etcétera, puede llegar las olas a 3,60 metros en el área de Lima. Y eso significa que toda la punta está a 1,50 metros sobre el nivel del mar. El plan dice 64.000 vulnerables. Por eso digo, desaparece. 64.000. No, cubre toda la punta, ¿no? Y toda la costa verde, donde las playas desaparecen y el oleaje volvería a golpear en la base de los acantilados. Porque no sé si ustedes saben la historia de la Costa Verde. Hacia 1940 el oleaje golpeaba en la base de los acantilados, en casi todo el litoral. En 1940 se hizo el primer espigón en Chorrillos, en 1943, y de ahí comenzó a depositarse la arena que estaba en bancos. Yo en el año 50 me bañaba en Barranco y nadaba a 200 metros y los bancos, a 200 metros me llegaba a 30 centímetros el agua, porque estaban los bancos de arena ahí. Cuando se hicieron los espigones, la arena quedó entrampada en la orilla y crecieron pues las playas. 60, yo estoy en eso, pero bajábamos a la playa a hacer ejercicios de caminatas y carreras y estaba lleno de piedras, no había arena. Cero arena. Claro, todo años de cero. yo hice el estudio de la Costa Verde en el año 66, 67 y efectivamente solo hasta Barranco había arena. Todo Miraflores era canturral, digamos, canto rodado hasta la punta. ¿Ya? Entonces, ese va a ser un problema que se va a presentar indudablemente. Néstor, tú estás focalizando, y te permito, digamos, por no seguir en el tema, estás focalizando que el calentamiento global genera efectos que va a golpear a Lima. Por supuesto. Y entonces las políticas de Lima deben tratar de mitigar los efectos del calentamiento global para por lo menos contribuir. Hay que prepararse. Sí, lo que está diciendo es ya tenemos fechas. O sea, esto no es una hipótesis, esto es una realidad que va a llegar. Y tenemos fechas, ¿no? Eso es lo que hay que hacer. Después, en 1970-71 participé en el proyecto Costa Verde que se hizo para el Ministerio de Vivienda. Se publicaron 4 tomos. Yo participé por Corporación Peruana de Ingeniería, que era una empresa consultora y asociada con Araburú Mechaca Asociados, ¿no?, que era el alcalde después de Miraflores. Ahí nosotros estudiamos todos los acantilados, hicimos la zonificación geotécnica, establecimos una línea de seguridad para las construcciones, se determinó dónde debería de hacerse
se podía hacer casas de 1 o 2 pisos, donde se podía hacer parques, porque hay sitios que están totalmente inestables. Sin embargo, eso no se ha respetado, esa línea geotécnica, y se han hecho edificios hasta casi el borde del acantilado, ¿no?, que pueden colapsar solamente por el mismo peso del edificio, y más en caso de un sismo. O sea, ya hemos tenido un problema frente al Larcomar. Ahí ha habido un edificio que fallaron las columnas y ha estado como 10 años sin poder venderse. Este es un tema. Se va a hacer alguna edificación, tendría que ser como Larcomar, pero que llegue hasta la base, ya empotrado ahí en el acantilado, pero que llegue hasta la base, hasta la parte baja. Eso sería la única. A las 3 metros de hora que le va a llegar. Pero además, claro, que pueda, claro, pues, con sus muros, pues todo con un muro reforzado, ¿no? Ya, los Países Bajos, claro, por supuesto, los Países Bajos son puro dique, y le han ganado tierra al mar, y una tercera parte de Holanda está bajo el nivel del mar. La ahí pasada está viendo que estaban haciendo un puerto artificial. Sí. Y para terminar un puerto nuevo. Y para terminar el rollo decía de que, por ejemplo, la vía Costa Verde, ¿no?, la pista llega hasta San Miguel, y ya la región del Callao, inclusive creo que le han dado la plata para que termine hasta la punta. No, pero tiene el proyecto que habría que detener, por lo que estamos hablando. O sea, ya está en estudio. Sí, o sea, completar, y también va a hacerlo por arriba, por la costanera. Claro, Callao ha pedido opinión al ministerio, nosotros no se la hemos dado todavía. O sea, tú dices, Néstor, estudiar el impacto del calentamiento global, las decisiones sobre el tema de la Costa Verde, porque en general, acantilados. Lo que pasa es que como los efectos se van a ver de acá a 20, 30 años, no se ven ahorita, y la gente puede seguir haciendo inversiones, y simplemente todos vamos a perder mucho dinero. Eso es como un tema de urgencia. Quizá la recomendación sería formar una comisión permanente sobre efectos de calentamiento global urgente, y tener un equipo de científicos y tecnólogos que trabajen juntos. Ese tema se puede ser una de las herencias de esta administración en la municipalidad. Bueno, yo quería ir un pasito más del que di antes, un poco asumiendo todo lo que estamos compartiendo, porque en realidad no estamos ni contradiciéndonos ni discutiendo, no es un tema de discusión sino de aportes, y los vamos a canalizar como aportes de lluvia de ideas, ya que los que hagan el plan que evalúen todos los elementos y las contingencias. Hay un tema que es fundamental, con la misma mención que hace el plan del modelo de crecimiento de Lima. Lima tiene 5 subcentros, cinco polos, subpolos metropolitanos, que en el plan dice que es resultado de las vías, falso, es resultado de la congestión. Los problemas de San Juan del Lurigancho, de salida de Juan del Lurigancho, hacen que en el interior de San Juan del Lurigancho comience a haber industria, comercio, negocios, etc. Y en Lima Norte y en Lima Sur, etc. ¿no? Entonces, uno de los temas fundamentales es que no podemos hablar solamente a nivel metropolitano de metro, trenes o sistema metropolitano o metropolitano. Si vemos Lima Norte, tenemos que estamos ignorando que los flujos de necesidades de viaje de Lima Norte, 40% se quedan en Lima Norte y están impulsando el desarrollo de los centros comerciales de Lima Norte. Con el metropolitano hay ahí una barrera que hemos creado el metropolitano, y no hemos planteado un plan de movilidad para Lima Norte a efectos de complementar, mitigar o subsanar los problemas que haya generado la inserción del corredor de Lima Norte, que le hace más fácil salir al centro de Lima que quedarse en Lima Norte. No quiero decir que no se haga la facilidad de salir al centro de Lima, sino que debemos establecer un mecanismo de compensación en esos 4 o 5 centros para tener sistemas o subsistemas de transporte orientados hacia esos subcentros en simultáneo con la red, pero no verlo como red alimentadora al metropolitano o a las redes metropolitanas, sino como facilitadores de los centros gravitantes en Lima Norte, Centro, Sur, área consolidada y Callao. No sé si tú has estado en Moscú.
Ahí hay pasos por debajo, subterráneos, Sí, sí, ¿no? sí, Y hay sí. tiendas, todo. Hay Claro todo, que ahí hay hay parques, seguridad, sí. aquí el problema sería la inseguridad, ¿no? Entonces, yo digo que tendríamos que pensar en una red metropolitana y sistemas de movilidad urbana en los espacios submetropolitanos. No verlos, digo, como alimentadores de la red metropolitana, sino como facilitadores de la movilidad submetropolitana. O sea, que es otro concepto que el que tiene en Chile, de poner alimentadores y troncales. Pero que la metrópoli no es continua, la metrópoli es discontinua por propia definición. Entonces, tener tronco alimentadora, una red tronco alimentadora no es una red positiva. La integración no puede ser tronco alimentadora, es integrar subsistemas con sistemas. Ese es un primer elemento que yo propondría. Una red metropolitana y con subsistemas, subsistemas articulados a la red metropolitana, pero que no son alimentadores de la red, sino que tienen sentido, que tienen sentido en sí mismos. Esa es la lógica, ¿no? Segundo punto, que es otro tema que consideramos más importante. No pensemos en el metro subterráneo como del kilómetro 1 al kilómetro 100, todo subterráneo. Yo estuve en una reunión, en una discusión en París sobre experiencias sobre el metro. Y los soviéticos llevaron una propuesta bien interesante. Y era que, supongamos Lima, definen un área concentrada donde la hunden. Todo ahí es hundido. Todo es hundido. Y de ahí, dependiendo, o salen de nivel o salen en superficie, hacia afuera, y tienen una periférica que los integra. Cuando sumas los tramos de cada una de las 5 vías que están hundidos, equivalen a una vía que es de punta a punta, subterránea. Porque el radio debe ser 20 kilómetros en el caso de Lima aproximadamente, el diámetro, 20 kilómetros, algo así. O sea, si sumas las 5 por 20, te salen 100 kilómetros, por decirte, de toda una red. ¿Por qué se plantea eso? Porque no hay que pensar solamente en los vehículos que circulan, sino en las intersecciones. Si yo tengo un cruce de 1 millón de pasajes contra otra vía de 700.000 pasajes, yo tengo en el punto de intersección 40.000 personas que entran y salen diariamente. ¿En qué calle de la ciudad de Lima pueden caber 40.000 personas por hora entrando y saliendo de un bus a otro? O sea, el intercambio en los paraderos y en las estaciones es de tal magnitud que solamente es posible resolver en el subsuelo. Entonces no debe haber un plan de línea por línea, sino de una red básica de 5 líneas, por decir la que haya. No estoy discutiendo que si está bien o mal, sino una red básica subterránea en el núcleo de la congestión, el núcleo de la mayor demanda, digamos. Y que el resto salga, si quieren por buses, etcétera, como quieran, o como línea, etcétera. Ese es como concepto del sistema, es un sistema jerarquizado en tramos de la red, no jerarquizado por líneas, sino por espacio de la red, espacio de servicio de la red. Ese es un segundo tema que nos parece importante revisar si es que eso tiene una respuesta. Y yo creo que ya tenemos todos los datos. Mire, la UNI hizo en el año 2009, hizo la priorización de la red de corredores complementarios de Lima para Castañeda. Y llegó a la conclusión de que por gusto hacía la priorización, porque puede haber redes prioritarias, pero era insuficiente. Segundo, hacerla en la superficie implicaba conflicto. Si yo ya hago un tramo en la superficie, tengo a los opositores en la misma vía que conflictúan con la alternativa. En el área de mayor conflicto de Lima tiene que hundirse. Entonces ahí investigamos y llegamos a esta conclusión. Entonces planteamos que en vez de dar concesiones por rutas en la red mayor, porque es urgente poner autobuses ahora tipo metropolitano, si es que tuviese que ponerse, aunque sea semi-segregado, debe hacerse concesiones por pasaje, no por ruta, porque si das una ruta por 10 años ya no tienes metro, porque vas a tener encima una línea que te hace la competencia con el servicio que has recibido. Entonces, el tema está que hay un tema de gestión que tiene que ver con la lógica y construcción del sistema. Ese es un tercer plano. Y un cuarto plano del sistema es que
la movilidad no es indistinta. Yo acabo de estar en Canadá hace 2 semanas, en el Instituto de Urbanismo de la Universidad de Montreal, hablando con un profesor mexicano que está en la Universidad de Montreal, que están trabajando la movilidad para niños y adolescentes. Es decir, digo, ¿por qué no hacer movilidad para niños y adolescentes mientras estamos haciendo la movilidad general en paralelo? ¿No? O sea, llega al punto en que tenemos espacios para mirar y referentes que podemos trabajar con nuestra propia respuesta tecnológica, con nuestra propia realidad, con nuestro propio discurso. Pero a veces nos rigidizamos porque solamente miramos la vitrina, ¿no? Entonces hemos visto Bogotá. Yo estuve hace 2 meses en Bogotá, 6 directores habían renunciado, colapsó. Transmilenio ha colapsado. Están desesperados por ver qué línea hace, qué era. Ha colapsado con 3 millones creo, de pasajes. Ha colapsado. El éxito está en Medellín, porque su sistema responde a su escala y tiene un techo, los cablecarriles, y cómo el cablecarril representa una alternativa de mejoramiento de los barrios pobres, ligado con el Instituto de Vivienda de Medellín, que es municipal, que tiene todo el programa de vivienda techo propio. Entonces, tienes una municipalidad que maneja vivienda con techo propio, pero no da la vivienda con el ingeniero y el financista, no, da la vivienda como parte de la ciudad. Esta vivienda interna, pero como parte de la ciudad, con sus parques, con el sistema, o sea, pero se vincula al transporte, se vincula a la movilidad, se vincula a los servicios, se vincula a la forestación. O sea, hay todo un manejo municipal que nos lleva a pensar que tecnología y transporte no es solo para transporte, es tecnología articulable al bienestar social, a calidad de vida y a desarrollo urbano integral. Entonces esas serían las 4 cuestiones que yo quería mencionar como reflexiones a plantearnos, ¿no? A plantearnos frente al tema. Y yo insisto que el maniqueísmo, digamos, modelístico que a veces tenemos, o referencial, nos lleva a soluciones demasiado rígidas, ¿no? Y no lo enriquecemos, como decía Raúl, a través de procesos de investigación sostenible, que nos llevan a buscar respuestas propias en nuestra propia realidad, ¿no? Entonces, esa sería nuestra, no sé, yo no sé si nos queda un poco más todavía para seguir discutiendo. Yo planteo algunas líneas de solución que, por lo menos producto de la búsqueda que hemos estado haciendo, quisiéramos señalar que es un poco nuestra contribución de alternativas a explorar, ¿no? Para el tema, ¿no? Ciencia, tecnología. Y finalmente, la universidad debe estar presente en alianza con la municipalidad en el desarrollo científico y tecnológico. ¿Sí? Lo que dice Raúl. Claro, justamente eso es lo que yo iba a mencionar, porque nosotros, bueno, yo estoy justamente en la parte de municipal, pero también trabajo para la universidad. Y siempre encuentro este tema. A veces la universidad no responde necesariamente a las demandas que tiene la municipalidad, y la municipalidad no ve en la universidad el apoyo digamos, necesario, oportuno, qué sé yo, práctico, ¿no? Quizá lo ve demasiado, diría teórico, pero yo creo que necesario. Pero entonces, a veces el día a día, este tema de necesidad de soluciones prácticas, aplicables, innovadoras, ¿no? Pero que solucionen no solamente el tema con una idea genial, sino que algo que sea practicable, que sea ejecutable por etapas, o que sea factible dentro de un presupuesto muy limitado, o en fin, quizás ese es el principal obstáculo para que la municipalidad, o al menos desde mi experiencia, vea en la universidad o en los institutos de investigación unos aliados, digamos, directos, ¿no? Entonces,
generalmente pues se acude a consultores, ¿no? Externos, internacionales, ¿no? Que cobran un montón de plata, pero que de repente podrían, nuestra realidad la conocemos nosotros mismos muy bien, y yo estoy segura que hay mucha capacidad dentro de la universidad, ¿no? Porque la innovación tecnológica está allí y el conocimiento de la realidad está allí, pero quizás la capacidad de respuesta no sea la más adecuada. Entonces esta generación de vínculos, convenios, no sé, fortalecer alianzas, ¿no? Como yo apunté aquí, como más efectivas sería fundamental. Yo les quería comentar también que el proyecto metropolitano tiene una red de monitoreo ya para ir para la parte de tema ambiental. Un ingeniero que es vendedor ahí me dice: he visto en la avenida A, que estará a unas 10 cuadras de distancia, una fábrica que tienen hasta pareacción, me dice. Esa es una sustancia cancerígena, pues, ¿no? Entonces, ¿qué ha pasado? Que viendo la estadística, por ejemplo, en mi cuadra, que son 2 cuadras, han muerto 3 personas con cáncer, una de ellas mi señora. Sobre todo las amas de casa que se quedan ahí. Pasan más tiempo. En el colegio organizamos un colegio, Lizón. Chicos de 17 años han muerto con cáncer. ¿Ya? Entonces, hace más o menos 8 años yo salía a las 4 de la mañana en mi carro para irme al aeropuerto y de repente sentí digamos, olor asfixiante el aire, ¿eh? Entonces, estos desgraciados están soltando los gases, ¿no? ¿Ya? Y lo he dicho varias veces y no sé, el ministerio no interviene ni nadie, por eso decía, si hay un estudio ahí, ojalá que hubiesen tocado esa zona, ¿no? Porque está afectando y con cáncer a mucha gente. Y después se ha averiguado en las Acacias, otra organización, igual está pasando en la Santa Felicia, o sea que es un peligro. Claro, nosotros que salimos a trabajar en otro sitio no estamos la mayor parte del día, pero las amas de casa y los chicos están ahí todo el día. Bueno, en todo caso, para concluir, este proyecto es parte de todo el proyecto integral del metropolitano, del corredor, que podría, digamos, que como modelo es bien interesante, ¿no? Porque no solamente se planteó como un sistema de transporte, sino también sostenible para poder ser monitoreado en el tiempo, ¿no? Y para medir el impacto. Realmente, como el proyecto también tenía previsto retirar las líneas en paralelo que iban por ejemplo, la avenida Tupac Amaru, solamente iba a ser para exclusividad del metropolitano. Entonces, como actualmente no se ha podido implementar eso, entonces quizá el monitoreo, los resultados del monitoreo no den pues lo que se esperaba en mediciones, ¿no? Pero como innovación me parece que es importante tomar en cuenta, ¿no? Una de las cosas que tenemos y quizá todavía no se difundida, ¿no? Bueno, en la UNI han hecho estudios, ahí los de ambiental. Cuando yo estuve haciendo vulnerabilidad, ellos formaban un grupo de estudio de gases contaminantes en varios lugares, y sobre todo en Lima han hecho, ¿no? Sobre todo ahora que la ingeniería ambiental ha pasado de tuberos a ambientalistas. De repente estaba controlado por los especialistas en ingeniería sanitaria. Ahora lo manejan los expertos en medio ambiente. Entonces ahora están más dedicados a cosas como esas, que las tuberías, como los tuberos. Como un comentario chistoso. Raúl, sí, no, yo lo que creo que debemos hacer ahora es un resumen hasta donde estamos, ¿no? Para tener tiempo de repasarlo antes de exponerlo, ¿no? Y señalar que lo que se ha avanzado pues es parcial, que depende de la experiencia al azar reunida en esta mesa de solo 4 personas, pero que el tema vale la pena trabajarlo de manera sistemática, ¿no? Me parece bien que entonces sería tarea. Yo propondría, en función de lo que dice Raúl, nos demos unos minutitos, sí, claro, después que terminamos esta ronda, repasamos, para que cada uno, a la luz de lo que hemos discutido, ponga lo que él, en síntesis, en línea, ha aportado en su intervención. Aparte que yo tengo acá anotado, pero a mí me gustaría que si yo tuviese que informar con mucha claridad lo que ustedes han
han presentado. Así en líneas, en media carilla, lo que usted y claro, yo ya los... pero tú tienes que articular, entre las tengo. cosas que hemos dicho nosotros hay varias repeticiones y sobreposiciones. Sí, No, eso era solamente. Yo creo que debemos, está bien, hacemos el limpio, anotemos ideas, te pasamos papelitos y tú también comienzas. Después que lo conversamos. Y tú comienzas también a hacer tu resumen. Sí, yo también hago mi Sí. Y bueno, lo que yo he mencionado, ¿no? Es digamos, el ferrocarril de cercanías, me parece que es fundamental, ¿no? Y si es posible a todo lo largo de la costa. Después el metro subterráneo también es indispensable, ¿no? El manejo de la Costa Verde también, el buen manejo, porque ahora se supone que lo están manejando, pero me parece que mal, y su relación con el calentamiento global. Y yo solamente para tratar de visualizar algunas cuestiones vinculadas al tema del rol de la universidad. Hay solo, hasta donde yo sé, por ejemplo, 3 organizaciones que estudiaron en los últimos 10 años el transporte de Lima casi en forma JICA, ALG y la UNE. Nosotros nos encargamos de hacer la priorización de los corredores complementarios porque hubo una bronca cuando subimos con Castañeda en la licitación. La grabadora no se puede apagar. En la licitación y había un compromiso a un conjunto de transportistas de darle una parte del transporte y a la UNE se le encargó de hacer la realización de la red de corredores complementarios diseñados por el ECO. Nosotros planteamos hacer la propuesta inicial. O sea, el primer informe fue: trabajemos embrionariamente el sistema, pues un sistema no puede ser por paquetitos. Y esto sí yo lo puedo decir. En ese momento empezó sistemáticamente a incumplir la municipalidad con los pagos a la universidad. Yo iba a reconocer el proyecto y pedí que la universidad termine el estudio, aunque sea a costo de la universidad. La universidad entregó el informe. Lo hemos entregado, lo tenemos, etc. Pero finalmente teníamos que iniciar, al terminar el periodo del anterior alcalde, recién le pagaron el saldo cuantioso que le debía a la universidad, porque finalmente tenía que pagarlo porque había un contrato. Pasaba de una administración a otra. 2 años no percibió la universidad la remuneración, los costos de su proyecto. Entonces la universidad ha sido utilizada para fines de intereses políticos, y cuando la universidad ponía sus soluciones, finalmente o era no considerada o si iba en camino a una solución no bien resuelta de acuerdo a los esquemas, simplemente se impedía que la universidad resuelva. Digo esto porque en el caso de la Universidad de Ingeniería, por lo menos, cuando se estuvo, esto sí puede que conste, cuando se estuvo haciendo el metropolitano, las obras del metropolitano, el tramo de la Tupac Amaru, frente a la universidad, fue afectada sustantivamente la universidad. Polvo que entraba a nuestros equipos, problemas de acceso de los miles de alumnos y cientos de profesores, riesgos de accidentes. Y entonces yo me dediqué a analizar el estudio de impacto ambiental del proyecto. Y en la fase de ejecución tenía 21 medidas de mitigación. No se cumplía ni una medida de mitigación. Entonces, la universidad planteó una queja que nunca fue siquiera respondida, diciendo de que se establezca una mesa de concertación para ver de qué forma se ejecutaban las medidas de mitigación que estaban en disposición de la universidad para colaborar. Entonces, hay un tema ahí que habría que, para este caso, esta administración, que nosotros sí creemos que puede ser una alternativa interesante, que se puede explorar con el sistema universitario, en qué especialidades, qué potencialidades tiene, y en el tema de transporte concretamente, en el caso de la Universidad de Ingeniería, no puedo hablar de la universidad, pero en general, existen posibilidades
Creo que para hacer, por ejemplo, un sistema integrado de transporte, ¿no? Se necesita hacer más estudios de los que se ha hecho. Tenemos los modelos, los sistemas que se han trabajado. Se requiere simplemente un esfuerzo de cooperación. Yo no digo que de parte de la municipalidad, sino de ambas partes. Yo creo que el tema científico y tecnológico debe tener 3 grandes escalones. Un escalón que tiene que ver con la comunicación. Establecer, como dice Raúl, que el campo de la ciudad es un campo de comunicación con la universidad. Todas las universidades que estén trabajando en la ciudad deben estar registrados, deben estar comunicados con la municipalidad para que la municipalidad vaya viendo cómo los integra en función de sus necesidades. Primero, en comunicación. Segundo, en establecer líneas, como decía Raúl, que había propuesto una serie de líneas que le oferte el sistema universitario, concursos de investigaciones, etcétera, para poder, orientadas con metas, etcétera, para poder resolver temas de investigación en forma sostenida y como sistema universitario, no como universidad puntual. Aquí hay algunos temas propuestos que puedan ser sugeridos, puedan ser ampliados. Y tercero, que creo que es importante, que la universidad sea el espacio del desarrollo de capacidades también. Porque uno de los vacíos más grandes que hay para el plan es su ejecución. Y si en su ejecución la municipalidad y su sistema de administración adolece de incapacidades institucionales, de equipo, de personas, la universidad es un interesante recurso que puede ser cooperante, ¿no? Entonces, en esos 3 temas, comunicación, líneas de investigación y desarrollo de capacidades, creo que tiene que ver con el conocimiento científico y tecnológico que mencionaba Raúl. Sí, quizá poner ahí conocimiento de gestión también. De gestión, ¿no? También. Claro, hay universidades que son especializadas en gestión moderna, en gestión pública, ¿no? No hablar de universidades específicas, sino de hablar de cooperación universidad-gestión municipal, ¿no? Eso sería un tema que responde un poco a la preocupación de que no depende, es difícil. Yo no creo que debemos decir si la universidad tiene la culpa o la municipalidad tiene la culpa. Eso no importa. Debe haber, y el plan debe establecer los mecanismos de cooperación como parte del esfuerzo del plan. No puede estar eso al margen. Esto en principio sería un poco lo que estaríamos. Entonces Néstor nos dice, ya un poco entrando al resumen, que plantea básicamente priorizar los ferrocarriles de cercanías, ¿no? El metro subterráneo y Sí, de la costa verde, el calentamiento global. Y el calentamiento global. El calentamiento global. Esos serían los puntos más importantes, ¿no? ¿Sí? ¿Estamos? O sea, yo creo que se simplificó mucho con esos 3 temas, ¿no? ¿Qué dices tú? Sí, está bien, porque lo que necesitamos es un informe breve, ¿no? Claro, además, la discusión ha sido para enriquecer. Tú puedes decir que la sesión ha quedado grabada, pues esto es un breve informe. El informe no se ha grabado, que se escuche. Ya, Raúl, a ver, en síntesis, nos evitamos hacer la lista y aquí lo ponemos así. Podemos poner no una lista que pretenda ser exhaustiva, sino así como, por ejemplo, temas de investigación son. Raúl mencionó. Yo los leo, es conducción vehicular, comportamiento peatonal, características de la infraestructura, contaminación, facilidades para educación, educación para el transporte, educación vial. O sea, son temas. Claro, son temas que merecen, y ahí podemos poner calentamiento global, podemos poner logística, entre otros. Nosotros tenemos una lista de 6 grandes temas, digamos. 6 grandes temas. A ver, un primer tema de tu... Podemos quizá ponerlo por tamaño, o sea, quizá comenzar con calentamiento global. Calentamiento global. Y su relación con el transporte, la movilidad y los ecosistemas urbanos. Sí, que tiene que ver también con la ocupación del territorio de la ciudad. Tiene múltiples repercusiones.
preparé mi PowerPoint con dibujos hechos a mano de la estratigrafía, ¿no? Poniendo dinosaurios, claro, después aprendí tecnología. Pero digamos que hizo relación con el transporte y los usos de la tierra, los impactos o sus consecuencias en los usos de áreas específicas de la ciudad. Lo comparé, por ejemplo, con un alfajor. ¿Qué cosa era un sustrato? Aparte de que el tema de los otros son, o sea, hay áreas temáticas y hay algunas propuestas que ¿qué otro tema? Habían descubierto Tanto urbana como el encuentro del transporte rural con la ciudad, que es complejo. Logística urbana y territorial, sí, sí. Y regional, digamos. No es solo regional, es nacional. Bueno, urbana, nacional, regional y nacional. Territorial. Luego Vamos a entrar en alguna definición con relación a lo que mencionó, no sé si fue Guiñez o vas a tener 5 minutos. tema, Son solamente grupos, ¿no? para Son puntualizar. 9 grupos. Si cada uno toma 10 minutos, ya es hora y media. No vamos a soportar hora y media. Así que debes tener 5 minutos. Sí. Solamente para puntualizar. Si no, vas a terminar a las 8 de la noche. Callao es un tema y lo vemos junto con logística, áreas críticas como Callao, ¿no? Porque ahí tenemos los grandes problemas de puerto. Claro, tenemos puerto, aeropuerto y otros temas. ¿Qué otro? Luego, que hemos hablado también, podemos agregar sistemas de transporte en general, ¿no? Para tener los estudios reales, pues, de lo que es metro, ómnibus, pues sí. Ahora, a mí me gustaría sugerir que no se pueda existir una área dentro de la municipalidad de Lima, o si puede ser estadística o de manera virtual, en donde no solo se pueda dar a conocer la existencia de muchos proyectos que ahora se dan a favor del patrimonio, sino que conozco personalmente muchos jóvenes que están en bueno, lo que son infraestructura de transporte, o sea, hay que estudiar la propia infraestructura, si tiene pues las áreas para curvas, cómo están colocados los semáforos, las veredas, el cambio de un sistema a otro, ciclovía, en fin, todo lo que es infraestructura de transporte. Una gestión de transporte, digamos, tú dices redes de transporte. No, pero estamos estudios, conocimiento científico y tecnológico sobre la infraestructura de transporte. Necesitamos conocer puntos negros, por qué son puntos negros. Hay muchas cosas allá adentro, ¿sí? Son campos de investigación. Y quizá podamos juntar en uno como comportamiento de conductores y peatones. Porque a veces algunos peatones desafían al conductor, a veces el conductor persigue al peatón. Entonces somos muy violentos. Un amigo mío decía que la dulzura de los peruanos termina cuando conducen. Sí, por ejemplo, a mí me pasa, yo eventualmente utilizo el metropolitano para ir a la UNI. Lo tomo en Benavides y llego a la UNI en 20, media hora máximo. Pero en algunos momentos el metropolitano me ceden el asiento. O sea, los mismos pasajeros que te patean en la combi, los mismos te ceden el asiento. De otra manera. Porque son tratados dignamente, responden dignamente. La conducta viene de un sistema que funciona adecuadamente, que te respeta y que el ciudadano respeta también. O sea, un poco la conducta no es tema de cultura, sino es de respuesta agresiva a cómo la ciudad trata a su gente. Eso es lo que hay que estudiar, pues, ¿no? Eso es Comportamiento de conductores y peatones, digo yo.
Pero es bien interesante porque cuando nosotros pedimos estudios específicos en un crucero, ¿no? Para resolver un problema específico de seguridad peatonal, entonces lo que nos traen son datos. Mira cuántas personas cruzan y cuánto tiempo dura el semáforo, son muy fríos. Entonces, y cuando va uno a la realidad se da cuenta de que lo que pasa es que no está bien señalizado, o el semáforo está colocado en un lugar que no se ve y obviamente pues no el vehículo no se detiene en el momento adecuado, o el peatón no tiene. O sea, son cosas que a veces no se registran con la frialdad de los números y que creo que deben ser más interdisciplinarios, ¿no? O sea, verse de diferentes ángulos. Hay un tema central en el tema de transporte que son los estudios de tráfico. Sí. Ninguna red, ningún sistema, nada funciona si no hay previamente estudios de tráfico. Y los estudios de tráfico son ingenieriles, pongámoslo entre comillas. O sea, los dos, tanto de tráfico como de origen-destino. De origen-destino. Los dos. Son números, son cifras y en realidad el tema es movilidad antes que tráfico. Contaminación sería otro tema. Calentamiento global, logística urbana, sistema de transporte integrados, sigue leyendo. Sistema de transporte integrado, o sea, yo estoy viendo los títulos, calentamiento global, en relación con el transporte y los impactos sobre usos en áreas de desierto. Logística urbana territorial, en relación puertos y aeropuertos y demanda urbana y nacional, nacional. Sistema de transporte integral, adopción de tecnologías apropiadas, en el planeamiento y gestión de metro subterráneo, decimos infraestructura. No, ese es otro tema es ya. otro tema. Eso es características de la infraestructura existente, digamos, ¿no? Que tenemos que conocer bien sus limitaciones, sus posibilidades. Pues el enfoque científico y tecnológico de la operación y desarrollo de redes de transporte. De hecho, yo lo puse como sistemas de transporte. Sistema. En el sistema anterior, sí. A ver, ¿por qué no me...? Y luego lo que viene es comportamiento de conductores y peatones. Y su relación con el comportamiento. O sea, redes y su relación con el comportamiento de peatones y conductores. O como una propuesta. Yo creo que es un tema aparte, un tema especial, los psicólogos, no sé quiénes. Ese trabajo es importantísimo, ¿no es cierto? La discusión, la masificación de todo eso, estamos trabajando en eso, pero tenemos que poner... Contaminación es otro gran tema. El repliegue terrible del techo, ¿no es cierto? Que de las calles pasó a la cocina y ahora la cocina está desapareciendo. Entre otros, pues, ¿no? Yo había puesto también los temas de educación, o sea, hay espacios para la educación vial y del uso del transporte, como los parques temáticos para niños, etcétera. No hay donde... En otros países, en los primeros años de la escuela, tienen pues, colegios donde hay un patio simulador de la calle, ¿no? Entonces se mueven en bicicleta y aprenden ahí todas las reglas básicas de cómo moverse en la ciudad y salen a la calle ya preparados, pues. Entonces, eso no existe. Escenarios para educación y desarrollo general del conocimiento de la movilidad y el transporte como parques temáticos. Es parte de ser ciudadano, ¿no? Saber cómo moverse en la ciudad. Quisiera ver un monumento, que no hay en ninguna parte en el Perú. Entre otros, pues ya tenemos una lista de 7. Porque además de presentar lo que significa, digamos, el aporte a la cultura española, también significa la afirmación de valores. Fue el precursor de los derechos humanos. Eso es la parte de tema. Luego hay que poner lo que es planificación, ¿no? Como hemos visto. Yo creo que tendríamos que enfocar como temas de interés. Claro. En general, porque cuando hablemos de algún asunto está vinculado al tema de interés. Pero el puente era que la municipalidad debe intervenir en promover la investigación científica, lógica, en los problemas de la ciudad.
como los siguientes. Pero antes de eso, el punto 1 sería todo lo que es planificación. Señalar que estos son desafíos de largo plazo, que van a trascender cualquier gestión municipal y del gobierno nacional. Entonces se necesita pensar en 10, 15, 20 años o más todavía. Ahora viene el tema que se proponía, que era cómo hacerlo. Claro, ¿con qué mecanismo? ¿Con qué mecanismo? La cooperación, Claro, entonces ahí el sector privado. Tanto con el sector privado como universidades. Hay que comenzar a tener puentes y trabajar juntos. Interesantes experiencias. Por ejemplo, esta experiencia que se llama Macao, hablando de soluciones, no ha conseguido resultar arqueólogos, pero digamos, a la turismo, no digamos a lo que científico, pero los niños se dicen somos COI. Entonces es una bellísima señal, ¿no? Pero por ahí tenemos que seguir trabajando, ¿no? Es un proceso muy interesante. Tengo 4 Entonces, cooperación con el sector privado y universidades para el desarrollo de ciencia y tecnología en 3 planos. Comunicación de líneas de desarrollo y desarrollo de capacidades, ¿no? Líneas de desarrollo científico. Líneas de investigación, son las que hemos Claro, es investigación y conocimiento. Líneas de trabajo. Claro, producción de información, líneas de trabajo. Y desarrollo de capacidades. O sea, en esas tres áreas de cooperación de la municipalidad con el sector privado y las universidades para, entre otros, asumir algunos de estos principales desafíos temáticos. Hay 2 temas que no quisiera que se escapen y de repente forman parte de algunos organismos. Es el tema de la vinculación entre el transporte y el desarrollo urbano y económico también. Este tema que mencionan los subcentros tiene que ver también con el tema de sostenibilidad social y económica. O sea, un poco las estrategias territoriales. Ajá, no sé, en realidad cómo O sea, lo que tú dijiste, pues Lima creció por invasión, desordenada, etcétera. Es muy difícil poner un orden después de 50 años, pero si no hacemos algo, vamos a morir todos. Y el transporte articula este desarrollo y no necesariamente el transporte debe la desarticular. Claro, exacto. O sea, el transporte ahora lo desarticula y lo que es claro, y la planificación responde a alimentar a las líneas, a la línea troncal, en vez de articular los subcentros y de que se desarrolle la ciudad en varios sectores y no llegando a un solo centro. Es un tema de planificación que me parece que está... Ojo esto, lo que pasa es que hay una cosa latente y que tiene que ver con una propuesta ya un poquito más de mediano plazo, que es que tengo una experiencia en una consultoría con la Fundación Telefónica. Ellos organizan concursos con escolares de secundaria. Y la cantidad de contenido que generan estos chicos es impresionante. Y es contenido profesional de calidad regular para abajo, porque no tiene estructura. Sería ideal que se logre algún tipo de convenio para que esos concursos, el maestro que deja huella, el maestro digital, el maestro que deja huella, el concurso de carrera que debería estar sin tiempo, que ahora se convirtió en un concurso global, etc., tenga un componente en el cual se le dé más estructura. O sea, que digan, produce, por ejemplo, que cae esto, ¿no? Este tipo de... Se vincula con el concepto de movilidad y uso de suelo, ¿no? O sea, la movilidad condiciona el uso del suelo y el uso del suelo condiciona la movilidad y eso teje el transporte. Ese planeamiento es el que hace el tejido del transporte. Claro, y no el transporte primero. No el transporte primero, es la interacción del resultado entre movilidad y uso de suelo, ¿no? Ecosistema, la sostenibilidad. Complejo, y ahí aparece toda una serie de colaboraciones públicas, privadas. Y luego vienen los desafíos temáticos, ¿sí? Y luego las propuestas de cooperación. Claro, de cómo se puede hacer cómo implementar. Claro, los arreglos. Muy simple, creo que todavía lo tenemos. Son 4 puntos. Y este tema de movilidad sostenible e inclusiva que es... Ah, sí, la idea esta de... Esto lo ponemos en la parte de planificación. En la parte temática, el desafío temático. No, más arriba, en la parte de planificación. Así cuando decimos que uso del suelo y movilidad son los que generan la base, un transporte sostenible e inclusivo. Movilidad. Lo que yo sí quería, se puede utilizar tecnología, se puede utilizar medios genera
la base para un transporte sostenible, ¿no? E inclusive. Transporte Bueno, es porque en otros sitios se suele decir transporte barato, que te alcance la gente, pero inclusivo es más grande. Y abarca mucho, Mejor. o sea, se entienden muchas Sí, cosas sí, porque además tiene que ver con todos, ¿no? Con Ahora hay una toda la condición. protesta de los chicos. Mi cuñado tiene 20 años y ha prometido no usar carro todo lo que puede en su vida, ¿no? Y hasta ahora no lo hace, pues va a la universidad no en usa bicicleta. Ah, no usa carro. No usa carro en general. Lo felicito realmente Lo porque que pasa es que uno- yo vivo en uno- San Miguel, entonces va a la Sí, uno Católica, desea hacer eso. regresa, Ay, 7, 8, Yo no lo dejaría. y va a su trabajo y regresa a las 8 de la noche, está trabajando, igual regresa en bicicleta, pero que no pues. Yo desde chiquito le enseñaba a tomar sus decisiones y cuando lo reprimo me reclaman. A los 10 años vinieron 4 malhechores en el parque y le quitaron la bicicleta. Ah, bueno, pero eso es parte del aprendizaje. Sí, sí, es sí. verdad, pero lo felicito. ¿Ah? Yo conozco a la gerenta de transporte no motorizado y hace una labor impresionante para convencer a cada uno que use la Me gusta ir al bicicleta y colegio que, de bueno, la- que Me gusta ir al colegio del arquitecto. No usa. La conoce. Claro, mi amiga. Sí, Jessica. Jessica, perdón. Sí. No, sí, La se va a verdad la que es todo una reunión. odisea manejar la Llega, bicicleta. finalmente la bicicleta termina del tamaño de la rueda, Sí, ya en una bolsita ahí con su... ahora